Nada duele más que darlo todo y sentir que no eres suficiente. Te esfuerzas por agradar, por encajar, por caer bien, por hacerte ver. Intentas ser amable, atento, presente. Te adaptas, cedes, te doblas. Callas cosas que te hieren por miedo a molestar. Haces favores que no quieres hacer. Aceptas comentarios que te desagradan. Das más de lo que puedes. Te entregas con la esperanza de que alguien, algún día, vea tu valor. Pero pasa el tiempo, y ese día no llega. Te ignoran, te usan, te descartan, te comparan con otros, te hacen sentir invisible. Y tú, en el fondo, no entiendes por qué. Te preguntas qué más tienes que hacer para que te vean. ¿Qué más tienes que dar para que te valoren? ¿Qué más tienes que cambiar para ser suficiente? Y sin darte cuenta, te conviertes en una persona que vive de la validación externa, que mide su valor según la atención que recibe, que confunde el afecto con la aprobación, que cree que para ser atractivo hay que convencer, seducir, demostrar, complacer. Pero cuanto más te esfuerzas, menos resultado obtienes. Cuanto más te justificas, más pierdes el respeto. Cuanto más te entregas sin medida, más te desgastas. Y la verdad, por dolorosa que sea, es esta. Nadie se siente atraído por quien está dispuesto a traicionarse a sí mismo con tal de agradar. Lo que realmente atrae no es la necesidad, es la plenitud. No es la desesperación, es la serenidad. No es el grito por atención, es el silencio que impone. No es el esfuerzo por encajar, es la fuerza de quien no necesita encajar en nada. Las personas más atractivas no son las que más dan, ni las que más hablan, ni las que más insisten. Son las que menos se explican, las que menos compiten, las que menos se arrastran. Son las que se conocen, las que se respetan, las que se priorizan, las que no mendigan amor, porque ya viven desde el amor propio. Y eso, aunque parezca contradictorio, es lo que genera atracción real. Porque la atracción verdadera no nace del sacrificio, sino del magnetismo interior, de la coherencia, de la energía que emite alguien que está en paz consigo mismo, de la mirada de quien no busca convencerte, sino compartir contigo sin necesidad de poseer. Y ese magnetismo no se construye con técnicas vacías de seducción, ni con frases hechas, ni con apariencias forzadas. Se construye desde adentro, desde la transformación interior, desde el dominio de uno mismo, desde la filosofía. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Sabían que el respeto no se pide, se impone con la forma de estar. Que el amor no se ruega, se atrae desde la integridad. Que la verdadera belleza no está en el cuerpo, sino en el alma firme. Epicteto decía, ¿quieres ser apreciado? Comienza por apreciarte tú. Y esa es la raíz de todo, porque nadie puede darte aquello que tú no te das primero. Porque mientras sigas esperando que alguien venga a validarte, seguirás atado a la mirada ajena. Pero si decides mirar dentro de ti, si decides caminar contigo, si decides sanar la necesidad de agradar, entonces empezarás a brillar de una forma que no puede fingirse. Empezarás a irradiar presencia, y esa presencia atrae sin tener que convencer. En este vídeo no vas a encontrar fórmulas rápidas para caer bien, ni consejos superficiales para parecer alguien que no eres. Aquí vas a descubrir 8 lecciones estoicas profundas, directas y transformadoras, que te ayudarán a dejar de mendigar atención, a recuperar tu poder interior y a convertirte en una persona que ya no necesita perseguir a nadie, porque vive tan en paz consigo misma, que simplemente empieza a atraer. No desde la carencia, sino desde la fuerza. Y si tú también estás cansado de esforzarte para gustar, si estás decidido a dejar de convencer y empezar a atraer desde tu verdadera fuerza interior, deja en los comentarios esta frase corta, pero poderosa. Soy suficiente. Escríbelo como declaración de respeto propio, como una promesa, como un punto de partida, porque a veces no basta con escuchar una lección. Hay que dejarla por escrito, firmarla contigo mismo, volver a ella cuando te tiemble la voz o cuando te falte el amor. Y si conoces a alguien que siempre da de más, que siempre se justifica,
que vive esperando que lo elijan, mándale este video. Porque todos necesitamos en algún momento que nos recuerden que la fuerza no está en caer bien, sino en no caerse a uno mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal. Aquí no venimos a buscar atención, venimos a cultivar valor, a construir carácter, a recuperar el magnetismo natural de quien ya no necesita que lo quieran, porque ya aprendió a quererse de verdad. Comencemos. Primera lección estoica. Deja de intentar gustar y empieza a respetarte. Uno de los errores más desgastantes que comete una persona es vivir pendiente de gustar. Ajusta su comportamiento para ser aceptada, suaviza sus opiniones para evitar el rechazo, reprime lo que siente para no incomodar, dice que sí cuando quiere decir no, sonríe cuando en realidad está agotada por dentro. Todo en su conducta grita, quiero que me aceptes, pero detrás de ese grito no hay poder, hay miedo. Miedo al abandono, miedo al juicio, miedo a quedarse sola o a no ser elegida. Y cuanto más fuerte es ese miedo, más se traiciona a sí misma, más deja de ser quien es para convertirse en lo que cree que el otro quiere, más se adapta, más se justifica, más se somete. Y en ese camino, poco a poco, pierde su voz, pierde su presencia, pierde su centro. Porque por querer gustar a todos, termina gustándose a sí misma cada vez menos. El estoicismo no te dice que no debas ser amable, ni que no cuides tus relaciones, ni que no sepas convivir con los demás, pero sí te dice, con toda su fuerza filosófica, que jamás debes entregarte al juicio ajeno, que jamás debes poner tu valor en manos de otro, que jamás debes convertir tu vida en una estrategia para complacer. Epicteto lo dejó claro hace siglos. Si quieres progresar, prepárate para que se burlen de ti, te desprecien, te critiquen. Pero si mantienes tu propósito firme, los mismos que hoy te ridiculizan, acabarán admirándote. Y eso es exactamente lo que debes comprender si quieres dejar de ser invisible para el mundo y empezar a ser magnético de verdad. Porque mientras tu intención siga siendo gustar, convencer, agradar, vas a estar siempre jugando en campo ajeno, vas a ser frágil, vas a vivir condicionado. Y nadie se siente realmente atraído por alguien que vive pendiente de complacer. Puede que consigas atención, sí, pero no respeto. Y sin respeto, no hay atracción real. Hay dependencia, hay lástima, hay desgaste, pero no hay magnetismo. El respeto nace del límite, de la firmeza, del carácter, de la presencia de alguien que no se adapta a todos los moldes, que no se disculpa por ser quien es, que no baja la voz para encajar, que no se calla lo que piensa solo para ser querido. Alguien que no necesita imponerse, porque ya impone con su manera de estar. Alguien que ha dejado de preguntarse, ¿cómo puedo caerle bien?, para empezar a preguntarse, ¿quién soy yo cuando no necesito convencer a nadie? Esa pregunta es una puerta, una herida y una liberación. Cuando tú vives queriendo gustar, lo que estás diciendo es que no te basta contigo, que necesitas algo fuera para sentirte valioso, que tu opinión no te alcanza, que tu presencia no es suficiente, que tu esencia tiene que corregirse para merecer amor. Y eso es el origen de toda tu ansiedad, de toda tu inseguridad, de toda tu dependencia emocional. Porque cada vez que el otro se aleja, tú te hundes. Cada vez que no recibes un mensaje, tú te dudas. Cada vez que alguien no responde como esperabas, tú te preguntas qué hiciste mal, pero no has hecho nada mal. El único error ha sido construir tu identidad desde la mirada ajena. Y mientras sigas ahí, siempre vas a vivir sintiéndote poco. La sabiduría estoica te propone lo contrario. Te propone construir desde dentro. Te propone que empieces a verte a ti con respeto, antes de esperar que alguien más lo haga. Que trabajes cada día tu carácter. Que te formes, que te disciplines, que aprendas a estar en silencio contigo mismo, que actúes con virtud y no desde la necesidad de caer bien. Porque cuando tú te respetas de verdad, cuando tú dejas de mendigar amor y atención, ocurre algo casi mágico. Las personas empiezan a verte distinto, no porque tú hagas más, sino porque haces menos, menos esfuerzo, menos justificación, menos sobreexplicación y más presencia, más coherencia, más paz. Y eso
Eso es lo que atrae de verdad. No se trata de parecer fuerte, se trata de serlo. No se trata de imponerse con agresividad, sino de sostenerse con firmeza. No se trata de callar por miedo, sino de hablar cuando lo que tienes que decir nace de la verdad y no del intento de convencer. La persona atractiva, desde el punto de vista estoico, es la que no se altera si no le devuelven la mirada, la que no se arrastra si no recibe atención, la que no se adapta a todo por miedo a perder, porque ha entendido que no se puede perder lo que no depende de ti, que el amor que se consigue desde la necesidad siempre termina cobrándose caro, y que lo que realmente vale la pena llega cuando tú ya no estás suplicando. Así que empieza por ahí. Deja de intentar gustar. Pregúntate cuántas veces al día te reprimes, te disfrazas, te niegas, solo para ser aprobado. Y cada vez que lo detectes, haz el trabajo. Respira, detente, recupérate. No expliques lo que no necesita explicación. No justifiques lo que nace desde tu centro. No te disculpes por tener criterio. Y sobre todo, no te des a quien no ha demostrado saber recibirte. Porque mientras tú sigas regalando tu energía a quien no sabe cuidarla, seguirás agotado. Pero si tú te respetas de verdad, el mundo te empezará a ver como alguien que ya no necesita ser aprobado. Y ahí, justo ahí, es cuando empiezas a ser verdaderamente atractivo. No porque te adaptas, sino porque ya no lo necesitas. Segunda lección estoica. Calla más de lo que explicas. Tu silencio es más atractivo que tus justificaciones. Hay una ansiedad muy profunda en la necesidad constante de explicarse, en esa urgencia de aclarar lo que uno siente, piensa, hace o desea. Esa ansiedad nace de una raíz emocional, el miedo a ser malinterpretado, el miedo a que te juzguen mal, a que se vayan sin saber quién eres, a que se alejen por algo que no dijiste a tiempo, a que te descarten por algo que no explicaste bien. Y por eso hablas, te justificas, aclara tu intención, añades matices, te extiendes, hablas más de la cuenta, te contradices, pides perdón por sentir, te rebajas por demostrar que no fue tu intención, intentas que el otro entienda, que no se forme una idea equivocada, que vea que tú no eres así, que tú solo querías ayudar, que tú solo querías ser sincero. Pero mientras más hablas, más inseguro pareces. Mientras más te explicas, menos presencia tienes. Mientras más justificas, menos poder proyectas. Porque el silencio no es vacío, es afirmación. El silencio no es pasividad, es control. Y el silencio, aunque no lo creas, atrae más que cualquier discurso. La persona que sabe callar tiene algo que el resto no tiene: contención. Y la contención es magnetismo puro. Porque en un mundo que grita, quien no grita se convierte en misterio. En un mundo que reacciona por todo, quien permanece firme y en calma genera admiración. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, quien sabe retirarse en silencio, gana. Y esto no es un truco, no es manipulación, es sabiduría interior, es fuerza no verbal, es dominio estoico. Porque quien puede hablar y elige no hacerlo, demuestra que se pertenece, que no necesita convencerte, que no necesita que lo comprendas, que su verdad no depende de que tú la apruebes. Y eso es profundamente atractivo. El estoicismo nos recuerda que no debemos vivir en reacción, sino en virtud. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. Y eso es exactamente lo que necesita quien quiere dejar de perseguir la atención ajena. Deja de hablar para que te crean. Deja de justificarte para que te entiendan. Deja de defenderte antes de ser atacado. No porque no tengas derecho a hacerlo, sino porque cada vez que hablas desde la necesidad de ser comprendido, estás mostrando una herida. Y esa herida, en vez de acercar, aleja. Porque nadie se siente atraído por alguien que vive justificando su forma de ser. A las personas les atrae quien no tiene prisa, quien no necesita explicar lo que hace, quien no se disculpa por cada silencio, porque transmite una seguridad que no se puede fingir. Y aquí es donde entra una enseñanza aún más profunda de la filosofía estoica.
El control de uno mismo es más poderoso que cualquier palabra. Séneca lo explicaba claramente. Nada noble sucede sin que el alma tenga control sobre sí misma. Y eso incluye tu capacidad de estar en silencio. No solo cuando no tienes nada que decir, sino sobre todo cuando tienes mucho que decir. Y eliges no hacerlo. Porque sabes que no necesitas aclarar nada. Porque sabes que quien quiere entenderte lo hará con tus gestos, con tu forma de estar, con tu coherencia. Y quien no quiere entenderte, tampoco lo hará aunque hables 3 horas. Entonces, ¿para qué desgastarte? ¿Para qué abrir tu interior con la esperanza de ser aceptado, si esa aceptación nunca será real si nace desde la explicación forzada? Guarda silencio. Quédate contigo, respira y observa cómo cambia todo cuando no respondes como siempre, cuando no te explicas, cuando no te justificas, cuando simplemente estás. El silencio, cuando viene desde la seguridad interior, no es frialdad, es presencia. Es un lenguaje más profundo que cualquier palabra. Y cuando lo sostienes sin incomodarte, sin correr a llenarlo, sin sentirte culpable por no estar todo el tiempo disponible, entonces empiezas a proyectar algo que las palabras no pueden alcanzar. Misterio, firmeza, poder emocional. Porque el silencio es también una forma de marcar el territorio de tu dignidad. De decir, yo no tengo nada que probar. Demostrar que tu valor no está en convencer, sino en permanecer fiel a ti, incluso cuando no eres comprendido. Vivimos en una sociedad que nos ha entrenado para hablar demasiado, para explicar todo, para rellenar cada vacío, para responder mensajes de inmediato, como si el silencio fuera una falta de amor, como si callar fuera un ataque, como si no estar disponible todo el tiempo fuera egoísmo. Y esa urgencia de estar siempre diciendo algo nos hace cada vez menos atractivos, porque las personas que más poder transmiten no son las que más hablan, son las que más se contienen, son las que saben que no tienen que estar siempre disponibles para que los quieran, que no tienen que explicarlo todo para ser respetados, que no tienen que abrirse a cualquiera solo para no parecer fríos. Son las personas que han aprendido a sostener su centro en medio del juicio, a callar sin perderse, a estar sin exponerse, a vivir sin justificarse. Así que, si hoy estás intentando atraer desde el exceso, si estás hablando de más, respondiendo de más, explicándote de más, detente. Haz el trabajo estoico. Entrena el silencio. Respira antes de responder. No justifiques lo que sabes que es tuyo. No expliques lo que no necesita explicación. Y no corras detrás de quien se aleja, solo para dejar claro que no hiciste nada malo. No hiciste nada malo, solo que ya no necesitas convencer, porque ya no eres esa versión de ti que pedía comprensión como quien pide pan. Ahora estás aprendiendo a sostenerte, a observar, a estar, a atraer desde el alma, no desde el ruido. Y eso, aunque no se vea, aunque no se aplauda, aunque nadie lo note, cambia tu presencia por completo. Porque quien ha aprendido a callar con dignidad, ha aprendido también a atraer sin rogar. Y quien ya no ruega, ya no necesita gustar, porque ya ha decidido respetarse. Tercera lección estoica. El dominio de uno mismo es más atractivo que cualquier apariencia. Hay algo profundamente contradictorio en la forma en que muchas personas intentan volverse atractivas. Se centran en lo externo, en cómo se ven, en cómo hablan, en qué dicen, en qué imagen proyectan. Gastan tiempo, dinero y energía tratando de parecer más interesantes, más deseables, más seductoras. Se visten como creen que deben vestirse. Se comportan como creen que deben comportarse. Sonríen aunque no les apetezca. Publican aunque no sientan nada. Responden aunque no tengan ganas. Viven en función de cómo serán percibidas. Y en el fondo de todo eso, hay un miedo enorme, miedo a no gustar, miedo a no ser elegidas, miedo a pasar desapercibidas. Pero lo que no ven, porque nadie se los ha dicho nunca con claridad, es que ninguna de esas estrategias funciona a largo plazo si no hay dominio interior. Porque una persona puede ser atractiva por fuera, pero si no se controla, si no se conoce, si no se sostiene, tarde o temprano, decepciona.
porque la atracción superficial es momentánea. Pero la atracción profunda nace de otra cosa. Nace del poder que transmite alguien que sabe gobernarse. La persona que se desborda, que se altera, que no se contiene, que se deja llevar por la emoción, que reacciona sin pensar, puede llamar la atención, puede tener un impacto, puede parecer intensa, viva, apasionada, pero a la larga cansa, porque no hay paz a su lado, no hay espacio para la calma, no hay estructura. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, espanta. Porque quien no puede controlarse a sí mismo, termina intentando controlar a los demás. Y eso no atrae, eso ahoga, eso asfixia. Por eso los estoicos daban tanta importancia a la autodisciplina, porque sabían que la belleza verdadera nace del orden interior, de la capacidad de mantenerse firme cuando otros se derrumban, de saber qué decir y qué callar, de no dejarse arrastrar por el impulso, de no vivir siendo víctima de cada emoción. Porque una persona que se domina, que no grita, que no suplica, que no se entrega sin medida, proyecta algo más grande que el deseo, proyecta respeto, y el respeto es la raíz de toda atracción profunda. Epicteto lo enseñaba así: ¿quieres ser invencible? Entonces no entres en peleas que no dependen de ti. Eso incluye discusiones vacías, conflictos innecesarios, expectativas que no puedes controlar, personas que no están listas para verte, situaciones que solo buscan provocarte. Cuando tú entras ahí, cuando te enganchas, cuando te alteras, estás diciendo sin palabras que no te tienes, que cualquiera puede sacarte de ti, que cualquiera puede tocar un botón y encender tu rabia, tu ansiedad, tu miedo, y eso no es atractivo, eso es frágil. Pero cuando tú puedes estar frente a alguien que te ignora, que te desafía, que no te valida, y aún así mantienes tu presencia, tu templanza, tu dignidad, entonces ahí ocurre algo, algo que no se puede forzar, algo que no se puede fingir. Ahí aparece el magnetismo. La gente se siente atraída por quien no reacciona, por quien no necesita levantar la voz para marcar su posición, por quien no se entrega al drama, por quien puede mirar con calma, escuchar con atención, responder con firmeza y retirarse sin hacer escándalo, porque esa persona transmite algo que escasea en este mundo: dominio, orden, claridad, poder real. No el poder que busca aplastar al otro, sino el poder que nace de quien ya no necesita nada del otro para estar bien. Y eso se nota en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio, en cada decisión. No es alguien que atrae por lo que muestra, sino por lo que no entrega a cualquiera. Porque su energía no está al alcance de todos. Porque no responde a cualquier provocación. Porque no abre la puerta por miedo a perder. Porque ha aprendido a elegirse. El dominio de uno mismo no se consigue de la noche a la mañana. Es una práctica, es una batalla silenciosa. Es una construcción diaria de hábitos, de conciencia, de templanza. El estoico se entrena cada día para no reaccionar como antes, para no derrumbarse ante la crítica, para no buscar aprobación, para no necesitar respuesta inmediata, porque sabe que quien se domina ya no depende, y quien ya no depende ya no se arrastra, y quien no se arrastra ya no cae en el ridículo de tener que convencer a nadie, porque simplemente es, está, irradia, camina, y eso basta. Así que si hoy sientes que no estás atrayendo lo que mereces, si te preguntas por qué no te valoran, por qué no te eligen, por qué no te respetan, no mires hacia afuera. Mira hacia adentro. ¿Te estás dominando? ¿Estás sabiendo contener tu energía? ¿Estás actuando desde la calma o desde el miedo? ¿Estás cultivando presencia o estás pidiendo atención? Porque no puedes atraer desde el caos. No puedes enamorar desde la ansiedad. No puedes imponerte desde la reacción. Si quieres que te respeten, empieza por respetarte lo suficiente como para no perderte cada vez que algo te duele. Sostente, respira, calla, piensa, decide y sobre todo, permanece. Porque el atractivo verdadero no está en lo que haces para que te miren, está en todo lo que ya no necesitas hacer. Y eso
Eso solo se consigue cuando aprendes a gobernarte. Cuarta lección estoica. No estés siempre disponible. Tu valor está en lo que no regalas a cualquiera. Hay una desesperación disfrazada de amabilidad en muchas personas que no se sienten vistas. Contestan siempre al instante, ceden en todo, se acomodan, están cuando se las necesita, ofrecen su ayuda incluso antes de que se la pidan, escuchan sin ser escuchadas, dan sin medida, se entregan sin filtro. Quieren demostrar que son confiables, generosas, buenas, distintas. Creen que estando siempre disponibles, siendo siempre accesibles, mostrando siempre interés, conseguirán ser elegidas, que alguien verá en ellas lo que nadie más ha visto, que el otro valorará lo que hacen en silencio, lo que soportan en nombre del amor, lo que aguantan por miedo a incomodar. Pero la verdad, por brutal que suene, es esta. Lo que se da sin límite se vuelve invisible. Lo que está siempre disponible deja de tener valor. Lo que se entrega sin exigencia no despierta respeto. Y sin respeto, por más buena persona que seas, no hay atracción posible. La disponibilidad constante nace del miedo. Miedo a perder una oportunidad. Miedo a que si dices que no, se vayan. Miedo a que si no estás cuando te llaman, el otro se canse. Miedo a que si no das más, no seas suficiente. Y ese miedo te vuelve predecible, te vuelve débil, te vuelve prescindible, porque quien siempre dice sí, pierde presencia. Quien nunca pone límites, se convierte en opción fácil. Quien siempre se entrega, incluso cuando no recibe lo mismo, está gritando con sus actos, no necesito que me valoren, solo que no me abandonen. Y eso, lejos de atraer, cansa. Porque nadie se siente atraído por alguien que no se respeta. Porque lo que se valora no es lo que se da sin medida, sino lo que se ofrece desde el criterio, desde el límite, desde la elección consciente. Marco Aurelio escribió: si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y ese juicio, cuando se trata de relaciones, muchas veces se traduce así: si me alejo, lo pierdo. Si no estoy, me olvidan. Si no insisto, me reemplazan. Pero eso no es amor. Eso es esclavitud emocional, porque quien actúa así ya no da desde la libertad, sino desde el miedo a no ser visto. Y el miedo nunca genera respeto, porque el miedo lo entrega todo sin mirar, porque el miedo no exige, porque el miedo solo quiere quedarse, aunque tenga que desaparecer como individuo para lograrlo. El estoicismo propone lo contrario. Te invita a actuar desde el dominio, no desde la necesidad, a dar solo lo que puedas dar sin destruirte, a estar cuando tu presencia no se traicione a sí misma, a responder no por impulso, sino por decisión, y sobre todo, a cultivar tu energía como un recurso sagrado, porque lo es, porque tu tiempo, tu atención, tu apoyo, tu compañía, tu mirada, tu escucha, son cosas valiosas, y si tú no las valoras, nadie lo hará. Si tú las regalas como si no costaran nada, el otro tampoco verá su peso. Si tú estás siempre ahí, incluso cuando no te buscan, incluso cuando no te devuelven nada, entonces no estás siendo bueno. Estás siendo emocionalmente desprotegido. Estás diciendo, me entrego porque tengo miedo a desaparecer. Y quien vive así, desaparece de sí mismo. ¿Quieres ser atractivo sin tener que convencer a nadie? Aprende a hacerte escaso, no para manipular, no para castigar, no para jugar, sino para protegerte, para preservar tu paz, para recordarte a ti mismo que tú no eres una fuente que tiene que dar agua a quien no tiene sed. Aprende a no estar cuando estar significa traicionarte. Aprende a esperar antes de responder. Aprende a no correr cada vez que te llaman. Aprende a decir no sin culpa. Porque cada vez que dices no, estás diciendo sí a tu dignidad. Cada vez que te haces valer, estás construyendo un nuevo lenguaje, el del respeto. Y desde el respeto nace todo lo demás. El interés, la admiración, la atracción. No al revés. Hazte escaso como quien se cuida. Como quien ya no necesita exponerse por miedo. Como quien ha comprendido que estar siempre disponible no es amor. Es abandono de uno mismo.
Y si aún sientes culpa por poner límites, si sientes miedo de que se alejen cuando tú dejes de estar siempre, recuerda esto: quien se aleja porque tú empezaste a respetarte, nunca estuvo contigo de verdad. Y si se van, mejor, porque así dejas espacio para quien sí valore tu presencia, para quien entienda que tu energía es oro, para quien no te pida más de lo que tú puedes dar sin romperte. Y si esta lección te ha tocado por dentro, si te has reconocido en cada línea, si sabes que durante años has estado regalándote por miedo a ser olvidado, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Deja por escrito esta frase como una promesa hacia ti. Mi presencia ya no estará al alcance de cualquiera. Hazlo como declaración de respeto interior. Y si conoces a alguien que vive dándose hasta agotarse, compártele este video. Porque tal vez nadie se lo ha dicho con firmeza, pero alguien tenía que hacerlo. Quien siempre está disponible, se pierde. Y quien aprende a respetar su escasez, empieza a atraer sin buscarlo. Sigamos. Quinta lección estoica. Deja de perseguir atención y empieza a construir presencia. Pocas cosas drenan tanto la energía, la dignidad y la paz de una persona como la necesidad constante de atención. Pero esa necesidad rara vez se manifiesta de forma abierta o consciente. No dices, necesito que me miren, ni necesito que me respondan ahora mismo para saber que valgo. Number se esconde, se disfraza, se camufla bajo pequeños gestos que repites todos los días sin darte cuenta. Revisas si han visto tus historias, si han leído tu mensaje, si han interactuado con tu publicación. Mides tu valor según el tiempo de respuesta del otro. Te preguntas, ¿qué hiciste mal si no te contestan? Cambias tu tono para agradar más. Esperas el momento oportuno para llamar la atención sin parecer que la estás buscando. Y cuanto menos recibes, más te esfuerzas. Cuanto menos te ven, más te agitas. Cuanto menos te validan, más desesperado te vuelves. Y así entras en un círculo vicioso que te vuelve cada vez más invisible. Porque en esa búsqueda constante por ser notado, te estás perdiendo a ti mismo. La persecución de atención no es solo una conducta, es una herida. Es la expresión de un vacío profundo, la sensación de no ser suficiente tal como eres, de que para que los demás te valoren, tienes que hacer algo extra, tienes que esforzarte, tienes que mostrarte, adornarte, adaptarte. No basta con tu presencia, con tu verdad, con tu esencia. Tienes que probar tu valor una y otra vez. Y cuando lo haces, cuando te desvives por ser notado, no lo sabes, pero estás gritando en silencio: no me creo valioso si tú no me miras. Y eso no solo no atrae, sino que aleja. Porque nadie se siente magnetizado por alguien que vive desesperado por ser aprobado. La desesperación es ruido, es ansiedad, es fragilidad, es necesidad. Y la necesidad, por más que se oculte tras sonrisas, palabras bonitas o gestos atentos, siempre se nota y siempre agota. Cuando vives así, dejas de actuar desde tu centro y comienzas a actuar desde el reflejo, desde el espejo ajeno. Ya no haces lo que te nace, haces lo que crees que gustará. Ya no publicas lo que sientes, publicas lo que generará reacción. Ya no hablas con libertad, hablas con estrategia. Ya no estás contigo, estás pendiente de los ojos del otro, y eso te rompe, te divide. Porque por un lado quieres que te amen por quien eres, pero por otro no te estás mostrando como eres. Quieres ser visto en tu autenticidad, pero la estás escondiendo por miedo a que no sea suficiente. Y así, sin darte cuenta, te transformas en un personaje que solo existe cuando alguien lo mira. Te conviertes en un actor de tu vida, uno que interpreta lo que cree que gustará, uno que necesita la respuesta ajena como prueba de que su existencia tiene valor. Pero la filosofía estoica viene a romper todo ese sistema desde la raíz, porque te recuerda, con su brutal honestidad, que tu valor no puede depender de lo que está fuera de ti, que tu dignidad no puede construirse sobre la arena movediza de las reacciones ajenas, que mientras vivas persiguiendo que otros te vean, nunca te verás tú, y que solo cuando dejes de buscar atención, podrás empezar a construir presencia. Una presencia real, una presencia que no se grita, que no se ruega, que no se mendiga, una presencia que se cultiva en el silencio,
en la coherencia, en la templanza. Epicteto lo expresó con claridad cuando dijo: no pongas tu propósito en lo que no depende de ti, y la atención ajena no depende de ti. El reconocimiento, el aplauso, el interés del otro, no depende de ti, pero tu esfuerzo por ser coherente contigo, sí. Tu compromiso con tu verdad, sí. Tu capacidad de construirte a ti mismo sin necesitar ser visto, sí. Y eso, cuando lo entiendes, cambia todo. Porque cuando dejas de perseguir atención, recuperas energía, recuperas dignidad, recuperas tiempo. Ya no estás pendiente de la reacción ajena. Ya no te angustias por el silencio del otro. Ya no estás atrapado en la espera. Empiezas a actuar desde tu centro, a hablar cuando quieres hablar, no cuando buscas provocar una respuesta, a estar presente sin necesidad de gustar, a mirar sin pedir nada a cambio, a compartir sin exigencia, a vivir sin estrategia. Y ahí es cuando empiezas a atraer, sin querer, sin forzar, sin rogar, porque la persona que ya no necesita atención proyecta algo que no se puede fingir: autonomía emocional. Y la autonomía emocional es una forma silenciosa de poder. Quien no depende, impone. Quien no necesita, irradia. Quien no busca ser visto, termina siendo observado. La verdadera presencia no se construye publicando más, hablando más, dando más. Se construye en el momento exacto en que decides dejar de correr detrás. Cuando entiendes que tú no tienes que convencer a nadie de que mereces ser visto. Que si el otro no lo ve, es su limitación, no tu carencia. Que tú no vales más por el número de personas que reaccionan a tus gestos, sino por la coherencia con la que decides vivir cada uno de ellos. Porque no eres un perfil, no eres una notificación, no eres una frase ingeniosa lanzada al aire. Eres un ser humano construyéndose desde la raíz. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier aprobación fugaz. ¿Quieres dejar de perseguir atención? Entonces, hazte esta pregunta, ahora, en silencio. ¿Quién soy cuando no me responde nadie? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué me queda cuando no hay reacción? Cuando no hay testigo? Cuando no hay aplauso? Y si en ese silencio te descubres a ti, si en esa soledad puedes estar contigo sin sentirte menos, sin desesperarte, sin angustiarte por no ser mirado, entonces has empezado a construir la presencia que verdaderamente importa. La presencia que no se apaga cuando el mundo te ignora, la que permanece cuando todo lo demás se va. Sexta lección estoica. El verdadero atractivo está en tus estándares, no en tus excusas. Una persona que no tiene estándares claros, que no ha decidido qué merece y qué no, que acepta todo para no perder, que se adapta a cualquier trato por miedo a estar sola, no puede generar respeto. Y sin respeto, el atractivo se disuelve como humo. Puedes ser amable, inteligente, sensible, generoso. Puedes incluso tener 1000 cualidades que cualquier persona valoraría. Pero si te traicionas para gustar, si toleras faltas de respeto por no incomodar, si te quedas en lugares donde ya no te quieren, si explicas una y otra vez por qué mereces algo mejor, entonces estás entregando tu poder. Estás diciendo con tu comportamiento que lo que dices no importa, porque no va acompañado de acción. Y eso, aunque suene duro, te vuelve invisible. No hay nada más poco atractivo que alguien que tiene que explicar constantemente por qué vale. Porque cuando lo haces, estás implorando validación. Estás buscando convencer a alguien que ya decidió no verte. Estás suplicando atención con palabras, cuando lo que necesitas es imponer tu presencia con hechos. No necesitas decir, merezco respeto. Necesitas retirarte cuando no lo recibes. No necesitas repetir, no me gusta esto que haces. Necesitas dejar de permitirlo. No necesitas llorar para que comprendan tu valor. Necesitas actuar como alguien que ya lo comprendió y no va a quedarse donde ese valor se ignora. Porque las personas no escuchan discursos. Las personas responden a lo que tú permites. Y si lo permites todo, entonces estás enseñando a los demás que pueden darte cualquier cosa. Marco Aurelio escribió: la dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos.
Y tú mereces mucho más que limosnas emocionales. Pero para eso necesitas dejar de negociar con tu autoestima. Necesitas decidir con claridad qué vas a aceptar y qué no. Qué te honra y qué te rebaja. Qué te sostiene y qué te desgasta. Porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Nadie va a detenerse a pensar si está cruzando un límite contigo si tú no has trazado ninguno. Nadie va a frenarse si tú no das señales de que hay un hasta aquí. El mundo no responde a tu deseo de ser tratado bien. Responde a la fuerza de tus decisiones, a tu capacidad de actuar con firmeza cuando algo no encaja con tus valores, a tu habilidad de decir no sin culpa, a tu determinación de irte sin hacer ruido cuando el ambiente ya no es digno de ti. Esa es la verdadera fuerza. Ese es el verdadero atractivo, el que no se dice, pero se siente. Muchas personas creen que ser atractivas es caerle bien a todo el mundo, ser flexibles, ser siempre amables, perdonar rápido, adaptarse, callar cuando algo duele, comprender más de lo que deberían, explicar, justificar, suavizar, y con el tiempo se convierten en una versión pequeña de sí mismas, en una figura desgastada por tanto ceder, por tanto aguantar, por tanto suplicar cariño a quienes no tienen ni la intención de darlo. Y entonces lloran, se frustran, se preguntan qué están haciendo mal, pero el problema no está en lo que hacen, sino en lo que no hacen, en no retirarse cuando todo grita que deben hacerlo, en no elegir la soledad cuando la compañía es veneno, en no defender su paz como algo sagrado. Porque mientras no lo hagas, no estás siendo fuerte, estás siendo manipulable. La filosofía estoica no busca que te vuelvas una roca fría e indiferente. Al contrario, busca que te conviertas en alguien tan conectado con su valor que ya no permita que ese valor se pisotee. Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tú has perdido demasiado tiempo tratando de convencer a quienes no te veían. Has perdido días, semanas, años, tratando de explicar por qué mereces un trato diferente. Y ha llegado la hora de hacer algo distinto, no con más palabras, sino con presencia, con estándares, con actos, con límites, con decisiones que digan, ya no más. Porque cuando tú dejas de justificar, dejas de disculparte por ser quien eres, dejas de extender tu mano hacia quien solo sabe soltarla, algo en ti empieza a brillar de nuevo, y ese brillo, esa firmeza, esa claridad, es lo que empieza a atraer de forma inevitable, no a todos, no a quienes viven en la comodidad de verte débil, sino a quienes saben lo que significa encontrarse con alguien que se respeta. Así que no te preguntes más por qué no te valoran. Pregúntate qué estás permitiendo. No te cuestiones por qué no te eligen. Pregúntate por qué sigues ahí. No repitas una y otra vez, yo no merezco esto, mientras lo sigues aceptando. Actúa, retírate, calla, cierra la puerta y verás cómo tu silencio se convierte en una fuerza que no necesita explicación, porque el respeto, igual que el amor, no se pide, se inspira. Séptima lección estoica: sereno, lento y firme. El poder de quien no se deja arrastrar. En un mundo donde todo grita, quien habla con calma impone respeto. En una sociedad acelerada donde las personas reaccionan de forma impulsiva, quien sabe esperar, quien no responde al instante, quien respira antes de hablar, quien mira sin miedo al silencio, se convierte en una presencia magnética, porque ya no se ve como alguien más, se percibe como alguien distinto, con un centro propio, con una fuerza invisible que lo sostiene. Y eso, en tiempos de ansiedad, es profundamente atractivo. La mayoría de las personas hablan demasiado, demasiado pronto y demasiado alto. Quieren llenar los vacíos, evitar los silencios, demostrar que están presentes, que tienen algo que decir, que valen la pena. Se apresuran en sus respuestas, reaccionan sin pensar, explican lo que no hace falta, justifican su postura ante el más mínimo desacuerdo, y con cada palabra precipitada, con cada gesto impaciente, van perdiendo poder. Porque quien necesita explicarse todo el tiempo transmite inseguridad,
porque quien se apresura a reaccionar transmite fragilidad, porque quien se agita ante cualquier estímulo proyecta dependencia emocional. Y ese torbellino interno, aunque se disfrace de espontaneidad, de energía, de pasión, no atrae, desgasta, incomoda, a veces incluso asusta. El estoicismo ofrece un camino radicalmente opuesto. No busca que calles por miedo, sino que hables desde el dominio. No busca que te aísles, sino que participes desde la templanza. No busca que reacciones, sino que elijas cómo actuar. Epicteto decía, el que es capaz de dominar su impulso es más poderoso que el que conquista una ciudad. Y ese dominio no se logra con esfuerzo externo, ni con postureo, ni con frases vacías. Se logra con práctica interior, con repetición, con entrenamiento mental, con decisiones conscientes, con el hábito diario de preguntarte antes de actuar, ¿esto me hace fuerte o me hace débil? ¿Esto nace de la serenidad o del miedo? ¿Esto lo hago para imponerme o para sostenerme? Porque solo cuando tu gesto nace del centro, solo cuando tu voz es lenta y firme, solo cuando tu energía está contenida, empiezas a inspirar respeto. La serenidad estoica no es frialdad, es poder. No es indiferencia, es claridad. No es desinterés, es presencia sin ansiedad. Porque el que sabe quién es, no tiene prisa. El que ha trabajado su mente no necesita ser más rápido que el resto. El que se respeta no teme al silencio. El que ha aprendido a respirar antes de actuar proyecta una estabilidad que se siente en cada movimiento. Y esa estabilidad es un faro, un imán, porque los demás, aunque no sepan por qué, se sienten atraídos por lo que no se tambalea, por lo que no reacciona con violencia, por lo que se mantiene firme cuando todo alrededor se desmorona. ¿Quieres aumentar tu atractivo sin hacer más, sin decir más, sin cambiar tu aspecto físico ni tu forma de hablar? Entonces entrena tu ritmo. Baja la velocidad de tus palabras. Elige el momento de hablar. Deja espacios. No reacciones enseguida. Sostén el silencio. Acepta el hueco. No huyas de la incomodidad de una pausa, porque en ese espacio en blanco es donde empieza a manifestarse tu poder. El poder de quien no necesita adornarse, de quien no necesita sobreexplicarse, de quien no corre detrás de la aprobación de nadie. El poder de quien ya se ha construido lo suficiente por dentro como para no necesitar sobresalir por fuera. Y esto, que parece tan simple, en realidad es revolucionario, porque cuando tú ya no gritas, cuando ya no gesticulas con urgencia, cuando ya no te defiendes a cada instante, tu sola calma impone, tu sola presencia ordena, tu sola forma de mirar incomoda a quienes viven desde el ruido, porque el silencio bien llevado es una espada, porque la lentitud bien administrada es una declaración de autonomía, porque quien no se apresura no se justifica, y quien no se justifica no se rebaja. Marco Aurelio lo escribió con claridad en sus meditaciones. Elige no ser herido, y no lo serás. No te sientas herido, y no lo has sido. Ese es el corazón de esta lección. El dominio de tus reacciones es el dominio de tu imagen, de tu respeto, de tu energía. Cada vez que te aceleras, que hablas por nerviosismo, que actúas por miedo, estás entregando algo de ti. Estás debilitando tu estampa. Estás saliendo de tu centro. Y una persona que ha salido de su centro pierde su atractivo. No importa cuánto se esfuerce, no importa lo que haga después, porque ya se ha mostrado dependiente, ansiosa, temerosa, y eso no inspira, eso agota. Pero si entrenas tu mente para resistir la urgencia, si te acostumbras a no actuar enseguida, a no hablar cuando el impulso grita, a no llenar cada silencio, a no querer tener siempre la última palabra, entonces empezarás a sentir algo nuevo, el poder de la pausa, ese espacio entre estímulo y respuesta donde tú decides, donde tú lideras, donde tú dominas, donde tú te conviertes en alguien tan sereno, tan autocontrolado, tan inexplicablemente magnético, que no tendrás que decir ni una sola palabra para que te presten atención, porque al final el mundo escucha menos lo que dices, y mucho más cómo te comportas cuando no dices nada. Octava lección estoica. No necesitar a nadie es lo más atractivo que existe. La mayor trampa emocional en la que caen miles de personas cada día es la idea de que para ser feliz
Necesitan a alguien que los ame, que los vea, que los confirme, que los elija, que los cuide, que los salve. Creen que sin ese alguien están incompletos, que su paz depende de ser amados, que su calma depende de sentirse queridos, que su valor depende de que otra persona se lo recuerde. Y mientras viven con esa creencia, arrastran cadenas invisibles que los hacen actuar de formas que jamás hubieran imaginado. Se arrastran por atención, se rebajan por compañía, se explican por miedo, se humillan por necesidad. Aceptan tratos indignos con tal de no estar solos. Y en ese camino pierden lo más importante que un ser humano puede tener, el respeto por sí mismo. La dependencia emocional no se ve a simple vista, pero se manifiesta en todo, en el tono con el que hablas, en la forma en que esperas mensajes, en cómo toleras desprecios, en cómo buscas constantemente aprobación, en cómo te quedas en lugares que te lastiman solo por no enfrentar el vacío de estar contigo. La necesidad de alguien, cuando no nace del amor sino del miedo, es la fuente más profunda de sufrimiento y es, al mismo tiempo, el mayor enemigo del verdadero atractivo, porque nadie se siente atraído por quien necesita ser salvado. Nadie se siente magnetizado por quien actúa desde la ansiedad. Nadie quiere un vínculo con alguien que ha hecho de la compañía ajena su oxígeno. El amor que nace desde la carencia no es amor, es adicción. El estoicismo rompe ese patrón con brutal honestidad. Te dice, sin adornos, que tu paz no puede depender de nadie, que tu valor no puede estar en manos de quien puede irse, que tu equilibrio no puede colgar de los gestos ajenos, que si para estar bien necesitas a alguien más, entonces no estás bien, estás condicionado, atado, vulnerable, frágil, porque todo lo que necesitas te puede ser quitado. Y el estoico verdadero no le entrega su serenidad al azar, ni su estabilidad a otra persona, ni su bienestar a las decisiones de alguien más. Epicteto lo decía con claridad: quien depende de otra persona para ser feliz se ha hecho esclavo, y tú has venido a ser libre. Ser emocionalmente autosuficiente no significa no amar, no confiar, no abrirte. Significa que puedes hacerlo todo eso sin perderte en el otro. Significa que si te aman, estás bien, pero si no lo hacen, también. Que si te acompañan, lo agradeces, pero si se van, no te destruyes. Que si alguien elige quedarse, caminas con esa persona, pero si un día decide irse, no te arrastras. Porque tú no te defines por quién te quiere, te defines por quién eres cuando nadie te mira. Y ahí está la verdadera fuerza. Ahí está el poder que no necesita espectáculo. Ahí está el atractivo que se siente sin que tengas que decir nada. Porque cuando tú ya no necesitas compañía, proyectas algo que es imposible de falsificar: independencia emocional. Y la independencia emocional es profundamente seductora, porque el otro siente que no puede manipularte, ni controlarte, ni condicionarte. Siente que si se va, tú seguirás de pie. Que si no responde, no te quebrarás. Que si te traiciona, no le suplicarás. Y en ese punto sucede algo curioso. Empiezan a tratarte con más cuidado, porque saben que no te tienen, que no estás allí por desesperación, que no te quedas por necesidad, que si eliges estar es porque lo has decidido, no porque no tengas otra opción. Y esa claridad, ese desapego, ese dominio interior, es lo que hace que impongas respeto sin levantar la voz. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo que no depende de ti. Y tú no puedes controlar si te aman o no. No puedes controlar si te dejan o se quedan. No puedes controlar si te responden con la misma intensidad que tú sientes, pero sí puedes controlar cómo te posicionas tú. Puedes decidir dejar de suplicar amor. Puedes elegir no rogar atención. Puedes tomar la firme decisión de construir una vida tan rica, tan llena, tan digna, tan plena, que el amor de otra persona sea un complemento, no una necesidad. Y entonces, solo entonces, estarás listo para amar de verdad, porque ya no lo harás desde el hambre, sino desde la abundancia. Y si alguien llega, ¡qué maravilla! Compartes tu vida, te abres, caminas junto a esa persona. Pero si un día se va, tú no colapsas, porque tú no te aferraste.
porque tú no hiciste del otro tu hogar, porque tú no le entregaste tu paz como si no tuvieras otra, porque tú aprendiste a estar contigo, a conversar contigo, a caminar contigo, porque tú sabes que tu amor propio no depende del te quiero de nadie, que tu calma no es un préstamo de otra persona, que tu respeto no lo compras con compañía. Eso es estoicismo, eso es verdadera libertad. Y esa libertad atrae, porque los seres humanos se sienten naturalmente impulsados hacia quien no los necesita, pero los elige, hacia quien se ama tanto que no acepta menos de lo que merece, hacia quien ha trabajado tanto en su interior que no teme a la soledad, hacia quien se ha hecho tan fuerte que puede soltar lo que ama sin perderse. Esa es la persona que deja huella, esa es la persona que brilla sin esfuerzo, esa es la persona que transforma sin tocar. Y tú puedes ser esa persona, no cuando los demás te amen, sino cuando tú ya no lo necesites para estar en paz. Hay una mentira silenciosa que muchas personas arrastran durante toda su vida sin siquiera cuestionarla. La idea de que para ser valiosas deben ser amadas, que para tener importancia deben ser reconocidas, que para sentirse plenas necesitan ser aprobadas por otros. Y con esa mentira en el corazón, empiezan a deformarse, a dar más de lo que tienen, a callar lo que les duele, a adaptarse a lo inaceptable, a moldear su personalidad para no ser rechazadas, a intentar impresionar con palabras, con gestos, con sacrificios, y en esa carrera por agradar, por convencer, por no quedarse solas, se convierten en una sombra de sí mismas, en una versión frágil, dependiente, ansiosa, rota, porque cuando tu valor depende de la mirada ajena, estás condenado a la inestabilidad, porque quien no ha aprendido a sostenerse por dentro, siempre va a mendigar algo fuera. Y en ese vacío el atractivo se esfuma, porque por mucho que te esfuerces, por mucho que te muestres, por mucho que expliques quién eres y por qué mereces respeto, si tú no te respetas, si tú no te habitas, si tú no te afirmas con hechos, los demás no lo harán por ti. Nadie puede darte lo que tú no te das. Nadie puede verte si tú no ocupas tu lugar con firmeza. Nadie puede sentir que vales si tú estás temblando por ser validado. El atractivo profundo, el que no se desgasta con el tiempo, el que se siente incluso antes de que hables, nace de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Nace de tu dominio. Nace de tu claridad. Nace de tu fortaleza interna. Y eso no se consigue pidiendo. Se consigue entrenando. Se consigue decidiendo. Se consigue renunciando a toda forma de dependencia emocional. La filosofía estoica no te ofrece halagos, ni técnicas sociales, ni recetas mágicas para gustar. Te ofrece algo infinitamente más valioso: el arte de gobernarte a ti mismo, de no dejar que el deseo de aceptación nuble tu juicio, de no permitir que el miedo al rechazo debilite tu dignidad, de no necesitar convencer a nadie porque tú ya sabes quién eres y porque quien no lo vea simplemente no está preparado para tu verdad. Marco Aurelio, que era emperador pero también discípulo del silencio interior, escribió: el que se domina a sí mismo es invencible. Y es esa invencibilidad la que se convierte en magnetismo. No es arrogancia, no es soberbia, no es superioridad, es paz, es certeza, es fuerza callada. Es la sensación que transmites cuando alguien te mira y entiende que tú no estás ahí para mendigar nada, sino para compartir tu camino desde el respeto mutuo, desde el equilibrio, desde el valor. Porque al final, nadie se siente atraído por la desesperación. Nadie respeta al que se rebaja por miedo a quedarse solo. Nadie admira al que explica constantemente por qué merece amor. El mundo escucha más lo que haces que lo que dices, y si tus actos no demuestran que te priorizas, que te cuidas, que te eliges, entonces tus palabras pierden peso. Y es ahí donde el estoicismo se convierte en faro, porque te recuerda que tú no eres tus emociones, ni tus deseos, ni tus carencias, que tú puedes decidir qué permites, a quién dejas entrar, qué toleras, qué ignoras, qué defiendes, que tú puedes construirte como un roble que no se dobla con cada viento, sino que permanece firme, presente, digno.
Y eso, esa fuerza que no depende de nada ni de nadie, es lo que de verdad transforma tu forma de relacionarte con el mundo. Así que deja de preguntarte por qué no atraes. Deja de buscar lo que te falta en manos ajenas. Deja de seguir estrategias para caer mejor. Deja de disfrazarte para pertenecer, porque no viniste a agradar a todo el mundo. Viniste a ser tú mismo con tanta verdad, con tanta solidez, con tanta firmeza, que quien tenga que quedarse lo haga no por necesidad, sino por admiración, y quien no lo entienda, se aleje por incapacidad, no por falta de valor en ti. No te construyas para convencer, no te formes para gustar, no te trabajes para encajar. Hazlo para no necesitar nada más, para caminar en paz, para dormir en calma, para mirarte al espejo sin vergüenza. Hazlo para honrar tu existencia, para no volver a actuar desde el miedo, para no tener que rogar nunca más lo que solo debe surgir con naturalidad. Porque cuando ya no necesitas impresionar, es cuando de verdad impones. Y cuando ya no necesitas justificarte, es cuando más poder proyectas. Y cuando ya no necesitas demostrar quién eres, es cuando más fuerte se siente tu presencia. Así se vive desde el estoicismo, así se deja de depender, así se atrae, no por lo que haces, sino por lo que eres cuando dejas de rogar y empiezas a sostenerte. Y si has llegado hasta aquí, haz algo por ti, no por este canal, no por los demás, por ti. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi presencia ya no necesita explicación. Hazlo para recordártelo. Hazlo para sellar este momento como un punto de inflexión. Hazlo como quien deja atrás una vida de dependencia y da el primer paso hacia la libertad. Comparte este vídeo con alguien que vive tratando de gustar, que ha olvidado quién es por intentar ser querido, porque tú ya lo sabes. A veces una palabra, un gesto, una verdad dicha en el momento justo puede salvar a alguien del abismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, no por seguir a nadie, sino por seguir este camino de transformación. Aquí no enseñamos a aparentar, aquí aprendemos a ser. Y cuando eres tú de verdad, ya no necesitas convencer a nadie, porque quien eres es suficiente. Nos vemos en el próximo vídeo.